Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Taleb. El día de hoy vamos a hablar de placa puente en fracturas diafisarias humerales. Este Ateneo lo realizamos en conjunto con el equipo de miembro superior. Bien, como objetivos generales va a ser describir conceptos generales sobre fracturas diafisarias humerales, la anatomía de las estructuras que pueden potencialmente lesionarse, tanto durante la lesión como durante el tratamiento de las mismas, describir la técnica con placa puente, comparar la efectividad de la misma con el tratamiento conservador y otras técnicas, y finalmente concluir con los casos clínicos. Bien, como introducción, las fracturas diafisarias humerales representan un 3% del total de las fracturas de todo el organismo. Y en estas, una de las principales estructuras nerviosas que puede lesionarse es el nervio radial, que se lesiona en un 5 o un 22% de las lesiones primarias, y está en un 3% durante el tratamiento, es decir, de lesiones iatrogénicas. Y como veremos, hay distintas alternativas de tratamiento para abordar este cuadro. Bien, para definir la diáfisis es el sector anatómico que se encuentra entre el cuello quirúrgico y los epicóndilos, y a su vez puede subdividirse en un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Como veremos, cada sector anatómico tiene distintas implicancias. Bien, en cuanto a la anatomía, para poder entender un poquito el potencial riesgo que se genera tanto en las estructuras nerviosas como vasculares, vamos a hablar del plexo braquial. El plexo braquial se forma por las metámeras de C5, C6, C7 y T8, como se ve en la imagen abajo a la izquierda. Una metámera, recordemos que es un sector a nivel de la médula donde hay raíces nerviosas que ingresan información sensitiva, es decir, raíces eferentes, y egresa información motora, raíces que se llaman eferentes. Ambas salen por el agujero de conjunción y conforman una raíz posterior que se va a preinervar los músculos de la gotera, es decir, los músculos paravertebrales de la columna, y las raíces, la porción anterior de estos nervios, van a conformar a nivel cervical, lumbar y sacrococcigio los plexos, y a nivel torácico los nervios intercostales. El plexo que vamos a ver es el plexo braquial, que es el que se forma de las raíces cervicales de C5 a C6, a T1, perdón. Bueno, C5 y C6 conforman lo que es el primer tronco primario, uniéndose. C7 conforma el segundo tronco secundario, y C8 y T1 conforman el tercer tronco primario. Las raíces anteriores de esta van a conformar los nervios que vamos a ver. El tronco secundario anteroexterno se conforma por la unión del tronco primario y el segundo tronco primario, y el tronco secundario anterointerno se conforma por directamente el tercer tronco primario, que proviene de C8 y T1. La rama externa del segundo tronco, del tronco secundario anteroexterno, va a conformar el músculo cutáneo. La rama interna se une con la rama externa del tronco secundario anterointerno y va a conformar el nervio mediano, y la rama medial del tronco secundario anterointerno va a conformar el nervio cubital. Y las ramas posteriores de C5 a T1 van a conformar también el nervio circunflejo, que es el que le va a dar inervación tanto sensitiva como motora al deltoides, y el nervio radial, veremos que es uno de los principales implicados en este tipo de cuadros. Bien, a ver otros cortes anatómicos. Vemos el nervio circunflejo, bueno, el nervio radial como baja de la axila, la arteria humeral, vemos que por la disposición también puede lesionarse. Y en la imagen de la derecha, el nervio músculo cutáneo, que veremos que es importante a la hora de realizar tratamiento con la placa puente, bueno, la arteria humeral, el nervio mediano y el nervio cutáneo. Bien, esto es un corte posterior del sector proximal del húmero, donde vemos cómo el nervio radial ya comienza a descender desde la axila, y a nivel del tercio medio de la cara posterior del brazo empieza a hacerse externo a nivel del canal de torsión, para posteriormente finalizar entre el braquial anterior y el braquio radial, como veremos más adelante, a nivel del canal bicipitar externo. Bien, el nervio radial le va a dar inervación a la cara posterior del brazo, motoramente y sensitivamente al tríceps, y en lo que es ya en el canal bicipitar externo va a inervar todos los músculos de la porción externa del antebrazo, que van a participar en la extensión de la muñeca y de los dedos, y le va a dar inervación sensitiva al tercio medio de la cara posterior del antebrazo, al dorso del pulgar, del primer metacarpiano, segundo metacarpiano, y F1 del índice y del dedo mayor. Y el nervio musculocutáneo va a inervar motoramente a todos los músculos del grupo anterior del brazo, es decir, braquial anterior, bíceps braquial y
y braquiorradial, y sensitivamente al borde radial del antebrazo. Bien, en cuanto al examen físico, siempre debemos buscar lesiones cutáneas, principalmente para descartar que no sean fracturas expuestas, ya que como sabemos esto cambia el manejo, y hay que estar muy atentos al examen neurovascular, principalmente el nervio radial, ya que es el nervio que, como decíamos, se afecta con más frecuencia en este tipo de cuadros. Cuando tenemos afectación de este nervio puede, digamos, presentarse clínicamente, como se ve en la imagen, con el paciente presentando imposibilidad para extender la muñeca y los dedos. Bien, en cuanto a la clasificación de este tipo de fracturas, la clasificación más usada es la de Lago, que las divide en fracturas simples, en cuña o complejas. 1 es porque es de húmero, 2 porque son diafisarias, A va a ser simple, B cuña, C complejas. Dentro de las simples, las A1 van a ser las espiroideas, las A2 van a ser las oblicuas, cuando el trazo presente más de 30 grados, y las A3 van a ser las transversas, cuando tenga menos de 30. Estas fracturas son las que presentan la mayor tasa de pseudoartrosis, las transversas porque tienen menor contacto de los fragmentos y por ende menor tasas de consolidación, y las oblicuas y espiroideas principalmente por la interposición de músculo y de partes blandas. Bien, en cuanto a las fracturas en cuña, puede ser en cuña simple o con minuta, y bueno, ya las complejas con un segmento intercalar, es decir, cuando ya no hay contacto entre el fragmento intermedio y las corticales del hueso, puede ser simple o puede ser con minuta. Bien, en cuanto a la localización, las fracturas del tercio proximal son las que presentan menores tasas de consolidación, y esto se cree que es debido a la tracción del deltoides y del pectoral mayor, asociado también a la interposición de partes blandas. En cuanto a la de tercio medio, la particularidad es que son las fracturas más frecuentes, representan hasta un 60% de las fracturas diafisarias de húmero. El trazo que se observa con más frecuencia es el transversal, y generalmente se da por traumatismos de alta energía. Y con respecto a las del tercio distal, característicamente pueden generar una consolidación en varo, como veremos. Se puede generar también una lesión del nervio radial al intentar reducir estas fracturas en el tratamiento conservador y posteriormente colocar el brace, como veremos. Y también puede generar rigidez a nivel del codo y posteriormente para la dificultad para las actividades de la vida diaria de la persona. Bien, también hay fracturas que tienen nombre propio, que es la fractura de Holstein-Lewis. Fue descrita en el año 63 por los doctores Holstein y Lewis, que son ortopedistas americanos, que es una fractura espiroidea del tercio distal del húmero, que genera un desplazamiento proximal y radial del fragmento distal, y que puede generar potencialmente, es decir, no siempre está presente, pero puede generarlo, lesión del nervio radial. Y se puede optar tanto por un tratamiento conservador como quirúrgico. Bien, en cuanto a las opciones de tratamiento, como veremos, son diversas. Puede ser tanto con brace, como se ve a la izquierda, acá puente, la imagen de la segunda imagen, el tratamiento clásico con una reducción abierta, es decir, un abordaje convencional abierto con fijación con placa, y también puede tratarse con un clavo endomedular. Bien, en cuanto al tratamiento conservador, inicialmente en las primeras descripciones de esta fractura se trataban con un yeso, por ejemplo un yeso de Belpol, lo cual generaba, las fracturas consolidaban, pero generaba una gran rigidez a nivel del codo y del hombro, y en los estudios posteriores se vio que cuando no hay una fijación rígida, no solo se produce una correcta consolidación de la fractura, sino que además se produce un callo más fuerte, con lo cual fue cambiando la tendencia del tratamiento. Por esto, en 1977 se describió el brace por el doctor Sarmiento, el cual inicialmente tomaba como punto de referencia 5 centímetros por debajo de la axila y 5 centímetros por encima del codo, y fijaba solamente la porción media del brazo, justificando que esto neutralizaba las fuerzas rotacionales y angulares, permitía una correcta consolidación, y bueno, el tratamiento se hacía por etapas. Bien, en cuanto a las indicaciones de tratamiento quirúrgico, hay indicaciones absolutas, son no poder lograr una correcta alineación con el brace, malas condiciones cutáneas, disparo por arma de fuego de alta velocidad, las fracturas abiertas con una lesión severa de partes blandas, las lesiones vasculares que requieran cirugía. Esto es porque si nosotros no estabilizamos la fractura, después, digamos, al movilizarse los fragmentos, traccionan sobre la porción vascular reparada y puede volver a lesionarse. Lesiones del plexo braquial, lesiones del nervio radial, una vez que hayamos hecho una manipulación para realizar un tratamiento conservador, fracturas intraarticulares y codo flotante. Y en cuanto a las indicaciones relativas, disparos por arma de fuego de baja velocidad, fracturas con minutas, politrauma, fracturas bilaterales, abiertas y segmentales.
Bien, en este artículo se comparó tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico era tratamiento con placa, tratamiento con clavo, tratamiento con tutores externos, tratamientos mínimamente invasivos como la placa puente. Los criterios de inclusión fueron fractura diafisaria humeral, bueno, tratamiento conservador, quirúrgico como decíamos, mayores de 18 años, que incluyan datos sobre pseudoartrosis, tiempo de consolidación y reintervención, sobre lesiones del nervio radial y posteriormente los resultados funcionales. Bueno, se evaluaron 1.412 pacientes, 628 recibieron tratamiento conservador, 784 quirúrgico, la edad promedio fue de 42 años, hubo 1.032 hombres, 380 mujeres, y el seguimiento promedio fue de 6 a 72 meses. Obtuvieron un porcentaje de pseudoartrosis de 15,3% en el tratamiento conservador y 6,4% en el tratamiento quirúrgico. Los índices de reintervención fueron de 14,3 en el tratamiento conservador y de 8,9 en el quirúrgico, y no hubo diferencias significativas en cuanto a las lesiones permanentes del nervio radial, tiempo de consolidación y los resultados funcionales. Bien, por esto en el año 2004, los doctores Bruno Libani, de la imagen abajo a la izquierda, y William Díaz Belangero, de la imagen derecha, ambos médicos brasileños que trabajan en la Universidad de Campiña y en el hospital de esta, que queda en el estado de São Paulo, de Brasil, describen la técnica con placa puente. ¿Sí? Ellos en ese momento evaluaron 15 pacientes, 11 hombres y 4 mujeres, de 14 a 66 años, que presentaban 16 fracturas unilaterales diafisarias humerales, bueno, 8 eran politraumatizados, y donde realizaron un tratamiento de 21 a 28 meses. Bien, con esta técnica, que ahora la desarrollaremos en profundidad, obtuvieron que 15 consolidaron en 2 a 3 meses, la que no consolidó fue una fractura abierta que presentaba lesión del plexo braquial, 2 pacientes presentaron un varo residual, obtuvieron en general buenos resultados funcionales y concluyeron que sin actividad muscular se dificulta la formación de callo, con lo cual no es pasible de realizar este tratamiento. Bien, se justifica esta técnica en que en la cara anterior del húmero hay un corredor de seguridad, ya que no hay estructuras neurovasculares que podamos lesionar. El fragmento proximal, para poder usarla, debe ser de por lo menos 5 centímetros, tomando como punto de referencia el troquíter hacia distal, y el fragmento distal debe estar por lo menos a 3 centímetros del codo. Utiliza una placa de compresión dinámica de 12 orificios, y debemos utilizar, para que digamos, la técnica sea efectiva, 2 cerrojos proximales y 2 distales no bloqueados. A veces utilizan 3 también, pero como mínimo 2. Bien, de esta manera queda colocada la placa sobre la cara anterior del húmero. Se realizan dos ventanas, una distal y otra proximal. La fractura debe alinearse en primera instancia con tracción, con flexión del codo y el antebrazo en supinación. La supinación nos permite lateralizar el nervio radial, y de esta manera que no quede en la zona del abordaje. Esto nunca debemos usar blancas de Hohmann, porque podemos lesionar esta estructura. Bien, el eje bicondilio del codo debe ser perpendicular a la porción larga del bíceps. Ese es otro punto de referencia que tenemos para alinear correctamente las fracturas, y realizando abducción del hombro de 70 grados se evita también el varo residual. Bien, en el año 2020, debido a que se criticaba esta técnica, en el artículo original no se describía con precisión el riesgo neurovascular de las estructuras que podía generar, principalmente a nivel de la ventana distal, se realizó un estudio cadavérico por los mismos autores, donde se disecaron 8 cadáveres. Realizó primero la ventana distal, estaba a 4 centímetros de la articulación del codo, más o menos de 4 o 5 centímetros de longitud. Se abordó piel, tejido celular subcutáneo, se diseca con el dedo el bíceps, se retrae este hacia medial, y ahí ya podemos observar el nervio músculo cutáneo cruzando por la cara anterior del músculo braquial anterior. Este músculo tiene la particularidad de que su porción medial está inervada por el nervio músculo cutáneo, y la porción externa por el nervio radial. Por esto puede incidirse en el medio sin generar una alteración ni sensitiva ni motora de esta. Se incide entonces con una tijera de Metzger-Mount, se llega hasta la cara anterior del húmero, y a través de esa ventana se desliza la placa desde distal a proximal.
Posteriormente se realiza la ventana proximal, tomando como punto de referencia la cara anterior del acromion, más o menos a 5 centímetros, buscando el intervalo entre el deltoides y el pectoral mayor. Se retrae hacia el lateral la vena cefálica, hacia mediar la porción, la porción larga de la cabeza del bíceps. Bueno, se termina de fijar la placa aproximal. De esta manera queda el abordaje, quedan ambos abordajes con la placa ya colocada. Continuaron en este artículo disecando las estructuras para demostrar que era una técnica segura. Como vemos en la imagen superior, el nervio músculo cutáneo pasando por encima del braquial anterior sin estar en contacto con la placa, y luego terminaron de disecar todo para comprobar que la placa queda correctamente apoyada sobre la cara anterior del húmero. Bien, y en estas imágenes, que son imágenes del abordaje distal, vemos cómo el braquial anterior está incidido en su porción medial. Se ve que el músculo cutáneo en la imagen superior izquierda está indemne. Entre el braquial anterior y el braquio radial se ve el nervio radial, al igual que la imagen de abajo a la izquierda, y en la última imagen, que está abajo a la derecha, se cortó el braquial anterior para demostrar la distancia que queda entre la placa y el nervio radial, demostrando que es una técnica segura si se hace correctamente. Bien, en cuanto al tratamiento, ya con esta técnica podemos darle movilidad inmediata del codo y del hombro, que es una de las principales ventajas, además de la poca lesión de partes blandas. Las primeras 2 semanas se deben hacer controles semanales y de las heridas, luego controles mensuales. Bien, este es el paciente del artículo original, donde se ve la fractura, cómo se resolvió quirúrgicamente y el paciente al año, que ya presentaba una movilidad completa. Bien, comparando ya el tratamiento mínimamente invasivo con placa puente y el brace, en el año 2017 se hizo un estudio prospectivo randomizado que incluyó 110 pacientes, 73 hombres, 27 mujeres, se utilizó brace en 52 de ellos y placa puente en 58. Los criterios de inclusión fueron fracturas que estuvieran a 4 centímetros distales del cuello quirúrgico y 4 centímetros proximales al olecranon, que tuvieran menos de 21 días de evolución, que no tengan lesión neurovascular, sin contraindicación de anestesia general, sin fractura patológica y sin lesiones a nivel del codo del hombro y trastorno cognitivo. Obtuvieron un porcentaje de pseudoartrosis de 15% en los pacientes tratados con brace versus un 0% en los pacientes con placa puente. El desplazamiento residual en las radiografías anteroposteriores con el brace fue de 10,5 grados, en la placa puente de 2 grados. No hubo diferencias en cuanto a las radiografías en el perfil, y tampoco hubo diferencias significativas clínicas ni funcionales al año. Bien. Otro artículo publicado en 2016 compara la efectividad de las placas puentes versus la reducción abierta con fijación interna y el clavo endomedular. Bien, las características de este estudio fue un estudio, un metaanálisis que incluyó 8 estudios prospectivos, 376 pacientes de una edad de 34 a 42 años. Las muestras de cada estudio fueron de entre 30 y 70 pacientes, se realizó un seguimiento promedio de 6 a 29 meses, y bueno, los criterios de selección fueron estudios randomizados que compararon la reducción abierta y fijación interna o el clavo, siempre con la técnica MIP, es decir, con la técnica mínimamente invasiva con placa puente. Describieron las complicaciones y que también hablaran de los test funcionales al final del tratamiento. Bien, en cuanto a la reducción abierta con fijación interna, se redujo abordaje posterior o anterolateral. Ellos observaron que se generaba una mayor lesión de partes blandas y de la vascularización local. Esto generó un menor porcentaje de consolidación y un mayor número de complicaciones. En cuanto al clavo endomedular, tiene la ventaja que es una técnica mínimamente invasiva. La desventaja es que los pacientes pueden presentar, o ellos observaron que un gran número de pacientes presentaban dolor en el hombro, y a su vez en el fresado se genera un riesgo de lesionar el nervio axilar, y en la introducción del clavo, también del nervio axilar, del arterio humeral y del nervio radial. Y en los cerrojos distales, como no estamos viendo directamente la estructura nerviosa, también se puede generar una lesión del nervio músculo cutáneo. Bien. En cuanto a la placa puentes, ellos observaron que tuvieron una menor duración de la cirugía, mejores resultados funcionales, menor número de complicaciones, y la reducción abierta con fijación interna fue la técnica que se asoció a mayor número de complicaciones. Dígase infección, pseudoartrosis, no consolidación. Bien.
Entrando en los casos clínicos, el primero es una paciente de sexo femenino de 53 años, sin antecedentes, bueno, que consultó por un trauma de brazo derecho, posterior a caída de propia altura, de 3 días de evolución. Presentaba el examen neuroortopédico conservado sin déficit. Se solicitaron radiografías donde se observaba una fractura diafisaria a nivel del tercio medio del húmero derecho, con lo cual se decidió en ese momento realizar una cirugía, eligiendo la placa puente. Estas son las imágenes intraoperatorias del abordaje distal y proximal, del posoperatorio inmediato, donde se ve cómo queda colocada la placa, la reducción de la fractura. Esto es a las 2 semanas posoperatoria, cómo movilizaba el miembro superior la paciente. En ese día se habían sacado los puntos, por eso tienen las cintas a nivel de las incisiones. Bien, observamos que ya tenía una buena movilidad las 2 semanas, la paciente estaba sin dolor. Bien. Radiografías al mes posoperatorio, donde ya veíamos presentaba una movilidad prácticamente normal del hombro, continuaba sin dolor. Bien. Y la radiografía final al año. Entonces se observa ya la fractura consolidada. El segundo caso clínico es un paciente masculino de 49 años, sin antecedentes, que consultó por un trauma del brazo derecho, posterior a una caída de propia altura durante actividad deportiva. También presentaba el examen neuroortopédico conservado sin déficit. Se solicitaron radiografías donde se observaba la fractura diafisaria del tercio medio del húmero derecho. También se decidió realizar tratamiento con placa puente. Estas son las radiografías del postoperatorio inmediato. A los 8 meses, que es el último control que tenemos del paciente, donde ya se observa la fractura consolidada, y el paciente, el día de ayer, ya tiene, como vemos, una movilidad completa del brazo, está sin dolor y ya está haciendo todas sus actividades con normalidad. Bien, y el último caso clínico es un paciente de sexo masculino, 72 años, con antecedentes clínicos de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, no insulino requiriente y catarata congénita bilateral. Resultó por un trauma de brazo derecho, posterior a caída de 3 escalones. No presentaba tampoco déficit sensitivo ni motor. Se solicitaron radiografías donde se observaba este trazo a nivel del tercio medio de la diáfisis del húmero derecho. Se decidió también en ese momento realizar tratamiento con placa puente. Estas son las radiografías del postoperatorio inmediato. A las 2 semanas de control postoperatorio, cuando se retiraron los puntos de sutura, se ven las imágenes del abordaje. Al mes postoperatorio, a los 7 meses, como ya la fractura consolidada, clínicamente el paciente sin dolor, con buena movilidad. Bien. Y a los 13 meses, el último control que tenemos con la fractura consolidada. Bien, como conclusiones, hay que realizar una correcta valoración para definir el tratamiento de estos pacientes. No es que todos los pacientes que tengan fracturas diafisarias de húmero requiera hacerse tratamiento quirúrgico. De hecho, hay muchos que pueden manejarse con, hasta un 90% se manejan de manera conservadora.
Como charlábamos, hay distintas alternativas de tratamiento, cada uno con sus beneficios y sus potenciales riesgos, y la placa puente representa una técnica que tiene buenos resultados funcionales y se asocia a un bajo índice de complicaciones.